Esta es la receta que vamos a preparar hoy. Una carne al horno, en concreto un lomo al horno. Bueno, aquí tenemos la pieza de carne, el lomo. Más o menos hay 1,5 kilos, de kilo a kilo y medio más o menos. Y ahora vamos a salarlo. Vamos a salar el lomo por las dos caras. Iremos echando la sal, bastante sal, pues cogerá, como es un trozo bastante grande, cogerá la sal que necesite y no tendremos problema de que esté muy salado. Ahora le vamos a echar la pimienta negra. Yo le he hecho en este caso un pupurri de pimientas, hay negra, blanca, verde, de todos los colores, pero bueno, se le echa pimienta negra. Vamos a con la mano a aplastarlo un poco para que la pimienta se quede bien en la carne. Vamos a darle la vuelta y vamos a salarlo ahora por el otro lado. Lo mismo que le hemos hecho en el lado de antes, se lo vamos a hacer ahora. Yo aquí no le he quitado la grasa porque es muy pequeña y la grasa al lomo le da muy buen gusto. Por otro, si queréis, se la podéis quitar, pero yo siempre se la dejo. Quito si hay exceso, pero aquí no hay exceso de grasa. Le he hecho otra vez pimienta negra. Y lo mismo, le daré con la mano para que se quede clavada la pimienta y la sal. Bueno, pues ya tenemos salada la carne por los dos lados y así nos ha quedado. Como veis, así nos ha quedado. Y ahora vamos a poner una olla al fuego y vamos a echarle aceite y mantequilla. Lo pondremos a fuego bastante despacio para que se vaya derritiendo la mantequilla poco a poco y no se nos queme. Le daremos unas vueltas para que se mezcle con el aceite todo bien y se fusionen las dos grasas. Ahí ya la tengo ya derritida. Le doy unas vueltas y ahora vamos a poner la carne a sellar. Meteremos en la perola la carne a sellar porque queremos que se nos quede bien crujiente por los dos lados y por los laterales para luego meterlo en el horno. Así no nos perderá ningún jugo y se quedará concentrado dentro del lomo. Aquí lo veis, lo tengo ahora bastante fuerte y aún le daré ahora más potencia al fuego para que nos selle bien la carne, que no se cocine por dentro, solo quiero que se selle por fuera. Miraremos de vez en cuando a ver cómo lo tenemos y ahora ya le doy la vuelta. ¿Lo veis el color que tiene? Está tostada, tostadica, bastante sellada y así todos los jugos de la carne quedarán dentro de ella, dentro del lomo y no se nos escaparán en el horno. Vamos a hacerla ahora por el otro lado y luego lo haremos por los dos lados laterales, no por el lado del corte, sino por los laterales. Vamos a mirar a ver cómo están. Aún le falta un poco, voy a dejarla un poco más. Y bueno, ahí la veis. Ahora lo voy a hacer ya por los laterales, no por el de corte, lo veis, por los dos lados, pero no por los de corte. Ahí lo tengo sellado ya por uno y ahora le voy a poner por el otro. Mirad qué jugo suelta. Ahí está. Bueno, vamos a darle un poco más y ya la tendremos preparada. Bueno, ahora vamos a preparar una bandeja con bastante papel albal y pondremos la carne dentro de la bandeja y del papel albal. Pues luego lo cubriremos con este papel. Vamos a echarle un poco de pimentón dulce, que es como si fuera un adobado lo que le vamos a hacer ahora. Un poco de orégano, le echaremos también. Ahí está. Esto le dará muy buen gusto, el orégano con el pimentón, le dará un gusto muy bueno. Y ahora le echaremos un poco de aceite por encima. Ahí. Vamos a darle con las manos bien limpias. Vamos a masajear bien la carne y le vamos a dar la vuelta. Daremos la vuelta y haremos lo mismo. Le pondremos lo mismo, otra vez pimentón rojo, dulce,
Si queréis echarle un poco de picante también le podéis echar dulce y picante, pero yo le voy a echar solo dulce. Más orégano por el otro lado. No hay que echarle mucho, solo un poco para que coja el gusto. Y un poco más de aceite. Ya lo veis. Y vamos a masajearlo bien. Por los laterales también. Y bueno, ahora vamos a echarle un poquito de agua sobre el papel de albal. Y esto lo que nos hará es mantener la humedad. Cuando cerremos el papel de albal, tendremos humedad con esta agua dentro, hará como una bóveda y así no se nos resecará la carne. Bueno, ahora lo vamos a tapar bien. Si hace falta más papel, le echáis más, le ponéis más papel. Yo con este ya tengo bastante, pero que quede bien protegida la carne. ¿Lo veis? Lo cerraremos bien herméticamente. Ahí lo veis, como está todo bien cerrado. Que no se escape nada y que se cuezca por su propio peso. Bueno, ahora lo meteremos al horno a 180 grados de 60 a 90 minutos, según el horno que tengáis. Este horno más o menos sí, sobre 90 minutos. Ahora vamos a poner otra perola al fuego y vamos a hacer la salsa. Ahora solo le echaremos mantequilla, aceite no, solo vamos a echar mantequilla. Y vamos a preparar esta salsa de queso azul y jerez. Lo pondremos a un fuego más o menos medio y que se vaya derritiendo la mantequilla. Si veis que se derrite demasiado deprisa, lo bajáis el fuego. Se tiene que derritir poco a poco para que no se queme la mantequilla. Ahí la tengo ya derritida y ahora vamos a echar la cebolla. Pondremos la cebolla y la vamos a pochar a fuego lento. Fuego despacio, le iremos pochando. Le daremos unas vueltas. Ahí lo tenéis. Ya casi la tengo pochada. Que vaya cristalizándose. Y ahora le vamos a echar un poco de mostaza. Echar la mostaza que queráis. Hay muchas clases de mostaza. Yo tengo esta y es una mostaza normal. Le voy a echar un poco de mostaza y ahora el jerez seco. Tiene que ser jerez seco. El dulce no nos vale. Vamos a darle vuelta despacio, que se vaya mezclando. Ahí lo veis, que se vaya quitando los grumos de la mostaza y todo se vaya acoplando bien a la salsa. Veis cómo va hirviendo poco a poco. Y ahora le vamos a echar la nata de cocinar. Aprovecho de decir que os suscribáis al canal y le deis a la campanita. Y si queréis preguntarme algo, en los comentarios me lo podéis preguntar. Ahí le vamos mezclando bien para que todo se incorpore bien. Ahora le echaremos un poco de sal, pues no le habíamos echado sal. Tampoco le echaremos mucha porque el queso azul es bastante fuerte y no le hace falta mucha sal. Ahora un poco de pimienta para que le dé vida a esto. Le dé ese picorcillo tan bueno de la pimienta negra. Yo le echo bastante, a mí me gusta con bastante pimienta. Y vamos a darle vueltas, que se vaya incorporando todo bien. Y ahora aquí tenemos el queso azul, echar el queso azul que queráis y con las manos bien limpias le ayudáis al queso, lo vais desmenuzando para que se vaya incorporando mejor a la salsa y así le ayudamos a que se vaya deshaciendo. ¿Lo veis? Lo voy haciendo con la mano poco a poco y lo haré en 2 veces. Vamos dándole vuelta que el queso se vaya deshaciendo. Veréis que se va espesando y ya el gusto, ya dejamos el espesor es a gusto de cada uno, el gusto que queráis. Bueno, hemos sacado ya del horno la carne y ahora vamos a ver cómo la tenemos ya estará hecha seguramente. Ahora quitaremos el papel albal definitivamente ya. Pues la carne aún va a meterse al horno un rato más, pero ya sin papel albal, solo para dorarla más aún. Oh, mirad qué pinta tiene, buenísima. Fijaos el corte, cómo está a su punto. Y por fuera sí que la tendremos que poner un poco más al horno, pero ahora lo meteremos. Bueno, vamos a quitar la carne a un plato para quitar, fijaros que
Fijaros que caldo ha soltado del agua, ayudada con el agua que le hemos echado al papel de albar. Vamos a poner la carne a la bandeja y ahora la meteremos unos 10 minutos más al horno para que se acabe de tostar por fuera. Por dentro está en su punto ya. 10 minutos por cada lado al horno y la tendremos perfecta. Cada uno que la deje a su gusto, pero yo calculo que con 10 minutos, ¿veis? Fijaros cómo está. Luego le pondré, cada uno se pondrá la salsa que quiera encima, porque con este encuentro ya no le haría falta la salsa, pero le echaremos salsa. Bueno, aquí ya la he sacado del horno, lo veis, así la he dejado yo. Este es el punto que me gusta a mí. Cada uno que le deje el punto que quiera. Ha estado 10 minutos por cada lado, ya sin el papel de albal, y así me gusta a mí y así se va a quedar ya. Fijaros, buenísima. Y esta es la salsa que le echará cada comensal, le echará la salsa que quiera por encima a la pieza de lomo. Con el caldo que tiene sobraría ya, no haría falta la salsa, pero esta salsa es buenísima y queda muy bueno, muy bueno. Bueno, la receta ya está terminada, así nos ha quedado. Espero que os haya gustado el vídeo y os suscribáis al canal. Magnífica, está buenísima, probarla y hacerla que no os desagradará, os gustará muchísimo. Nosotros la hacemos muchas veces y nos gusta mucho. Como os he dicho, le echaremos salsa por encima y ya está. No, you don't.